Vale, en este vídeo vamos a repasar el tiro parabólico a ver si quedan un poco más claras todas las ideas. Entonces, para eso vamos a hacer el ejercicio número 2 que está en la hoja de tiro parabólico del Classroom, al que le he añadido algún apartado más para que sea un ejercicio más completo. Entonces, en el ejercicio nos dice, desde una ventana de una casa que está a 15 metros de altura, lanzamos un chorro de agua a 20 metros por segundo y con un ángulo de 40 grados sobre la horizontal. Despreciando el rozamiento con el aire, nos piden calcular 5 cosas. Por un lado, el vector posición del chorro de agua en el instante t igual a 0,6 segundos. La distancia de la base de la casa a la que caerá el agua. En el apartado C, la velocidad a la que el agua llegará al suelo. En el apartado D, la aceleración con la que llegará al suelo. Y en el apartado D, la altura máxima que alcanzará el chorro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un dibujo, ¿vale? Entonces, hemos hecho el dibujo, ¿vale? En el que tenemos la casa, ¿vale? Y tenemos una altura de 15 metros, desde el que vamos a avanzar la velocidad, o el chorro de agua, ¿vale? Aquí tenemos la velocidad inicial que es v0 y nos han dicho que es 20 metros por segundo. Y esa velocidad inicial forma 40 grados, ¿vale? Con el eje horizontal. Entonces, una vez hemos hecho esto, tenemos que plantear nuestro eje de coordenadas, ¿vale? Es muy importante tener un sistema de referencia. Entonces, en este caso, el sistema de referencia lo he hecho desde la base de la casa, ¿vale? Aquí vamos a tener el origen. Luego tenemos el eje X y el eje Y, ¿vale? Entonces, una vez hemos hecho esto, vamos a plantear un poco en qué consiste el tiro parabólico, ¿vale? Entonces, tenemos que saber, por un lado, que el tiro parabólico es una composición de movimientos. En el eje X, ¿vale? Vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué significa? Que en el eje X el proyectil se va a mover en línea recta y que su velocidad va a ser constante, ¿vale? En el eje X siempre va a tener la misma velocidad. Y en el eje Y, ¿vale? Vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa eso? Que va a tener una aceleración constante. ¿Cuál va a ser la aceleración en este caso? La aceleración de la gravedad, ¿vale? Y entonces su velocidad va a ir variando en el eje Y. Eso es consecuencia de la fuerza de la gravedad que va a actuar sobre el proyectil, ¿vale? Sobre el chorro de agua va a haber una fuerza de la gravedad y debido a esa fuerza de la gravedad la velocidad va a ir cambiando en ese eje Y. No así en el eje X, ya que no tenemos ninguna fuerza exterior que actúe, ¿vale? Eso nos tiene que quedar en primer lugar claro. Una vez tenemos eso, vamos a plantear los diferentes vectores que vamos a tener, ¿vale? Entonces, vamos a tener un vector posición. El vector posición está en función del tiempo. Eso significa que este vector nos va a dar la información de, vamos a tener nuestro sistema de referencia y este vector nos va a ir diciendo en todo momento, por ejemplo, en el instante inicial será un vector de este estilo. Cuando pase un tiempo, así, ¿vale? Porque va a hacer un tiro parabólico. Entonces, en otro instante, el vector posición va a ser ese, ¿vale? Nos va a decir en todos los instantes, ¿vale? Por eso este vector depende de la variable t, ¿vale? Porque aquí podemos introducir el tiempo que queramos y nos va a dar un vector para cada tiempo, que nos va a decir dónde está esa pelota, pues el chorro de agua en este caso, en cada momento, ¿vale? Y en este caso el vector posición en clase lo habíamos definido con tres coordenadas, ¿no? I, J y K. Pero en este caso el tiro parabólico es en dos dimensiones. Entonces solo vamos a tener una componente en X y una componente en Y. Recuerdo lo que significa el vector Y, es un vectorcito unitario en la dirección de las X, ¿vale? Y el vector J es un vector unitario en la dirección de las Y,
¿vale? Entonces, nos falta saber qué es esto que está en rojo y esto que está en verde, ¿vale? Entonces, hemos dicho que en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cómo cambia la posición de la X? ¿Cómo cambia la posición de la X respecto al tiempo? Pues la posición final o la posición en cualquier instante va a ser igual a la posición inicial que tiene el proyectil más la velocidad inicial en el eje X, ¿vale? La proyección de la velocidad en el eje X por el tiempo, ¿vale? Esta es la fórmula básica del movimiento rectilíneo uniforme. Posición final igual a posición inicial más velocidad, pero no cualquier velocidad, sino la velocidad proyectada en el eje X, ¿vale? Porque la velocidad, como vamos a ver, pues por ejemplo al principio está así. Entonces la que nos va a interesar solo es la proyección en el eje X, V0X, ¿vale? V0X por el tiempo. Y aquí he puesto que depende del tiempo, ¿vale? Porque dependiendo en el instante en el que estemos, el proyectil va a estar en un lugar de la X, ¿vale? A 10 metros, a 20 metros, a 30 metros, a 40 metros, lo que sea, pero depende de la X, o sea, depende del tiempo. Algunas veces eso se puede omitir, ¿vale? Y no hace falta que pongáis que depende de la variable t. A mí me suele gustar ponerlo, pero si no queréis podéis representarlo así directamente, ¿vale? La posición final es igual posición inicial más tal. Y en el eje Y hemos dicho que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y entonces esto que tenemos aquí va a ser esto, ¿vale? Que es la posición final en la Y, es la posición inicial en la Y, más la proyección de la velocidad inicial, pero en el eje Y en este caso por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y en este caso otra vez, si no queréis, porque muchas veces no lo soléis representar así, pues no hace falta que pongáis que este valor es función del tiempo. Esto lo único que indica es que esta posición, o sea, esta posición depende del tiempo, ¿vale? Pero no hace falta, no es necesario representar. Vale, y esto sería el vector posición, que nos dice dónde va a estar el objeto. Para conseguir el vector velocidad, normalmente recuerdo que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Esto lo único que significa es que derivo el vector posición respecto del tiempo, ¿vale? Igual que en matemáticas, cuando tenéis una función del estilo, por ejemplo, 4x más x al cuadrado, la derivada la escribís así. La derivada de y respecto de x, pues va a ser 4 más 2x, ¿vale? Esto lo único que significa es que este vector lo derivo respecto del tiempo. Entonces, si hacemos la derivada, ¿esto cómo nos quedaría? Pues x0, la posición inicial, es una constante, así que esto se iría fuera. Y si derivamos v0x por t, es como si derivamos, por ejemplo, 2x. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. Pues en este caso, la derivada de v0x por t va a ser v0x, ¿vale? Entonces, por eso, la velocidad en x es igual a v0x, ¿vale? ¿Y esto qué nos dice? Que siempre es la misma. Lo que ya habíamos dicho, es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la velocidad en el eje X siempre es la misma, va a ser la inicial que tengamos, esa proyección de la velocidad inicial en el eje X, pero va a ser siempre la misma, ¿vale? ¿Y qué pasa en el eje Y? Bueno, en el eje Y la fórmula es un poco más complicada, pero otra vez tenemos I0 es la altura inicial y eso es una constante. Así que esto se nos va a ir fuera. La derivada de v0i por t va a ser v0i. Y en este caso, la derivada de 1 medio por at cuadrado, este 2 pasa para adelante multiplicando, se va a ir con el 2 de abajo, entonces nos va a quedar más a por t, que es la fórmula de la velocidad en el eje y, ¿vale? Es la que siempre habéis estudiado. Y que nos dice que esa velocidad en el
en el eje Y va variando, ¿vale? No es siempre la misma. ¿Por qué? Porque tenemos una aceleración en este caso, ¿vale? Todo esto se puede hacer por las derivadas o directamente os lo podéis aprender de memoria. ¿Cuál es la fórmula? Y listo, ¿vale? No hace falta que hagáis derivadas, pero sí que está bien saber que sale de ahí, ¿vale? Entonces aquí tenemos ese vector velocidad, que otra vez va a tener una componente velocidad en el eje X y una componente de velocidad en el eje Y. Y cuando derivamos nos da este valor inicial que es todo el rato el mismo. Y aquí cuando derivamos nos queda que la velocidad en cualquier instante es igual a la velocidad inicial, pero siempre la proyección, ¿vale? En el eje Y más la aceleración por el tiempo, ¿vale? Y para sacar la aceleración es otra vez la derivada. Entonces, en este caso, si hacemos la derivada de la velocidad respecto del tiempo, aquí tenemos una constante. Entonces, ¿cuál va a ser la aceleración en el eje X? 0, ¿vale? Porque no había aceleración, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuál va a ser la aceleración en el eje Y? V0i es una constante y la derivada de AT es A, ¿vale? Entonces, en el eje Y vamos a tener una aceleración A, siempre la misma, ¿vale? Que va a ser la aceleración de la gravedad. Eso se puede sacar como lo acabo de hacer, pensando en la derivada, o directamente vosotros os podéis saber la fórmula, ¿vale? Entonces la fórmula sería esta, ¿vale? Entonces tenemos en el eje X no hay aceleración y en el eje Y tenemos aceleración que va a ser la aceleración de la gravedad, ¿vale? Entonces aquí tenemos todas las fórmulas resumidas. Y luego, una vez hemos sacado, por ejemplo, la X y la Y, para sacar el vector posición, pues imagínate que la X nos ha dado 2 metros y la Y nos ha dado 3 metros. Pues el vector posición va a ser 2i más 3j. Lo único que he hecho ha sido sustituir esto rojo aquí y le ponemos la i, porque es 2 en la dirección de las i's y 3 para arriba, ¿vale? Lo mismo con la velocidad y lo mismo con la aceleración, ¿vale? Eso es si nos piden el vector. Y ahora vamos a ir haciendo los diferentes apartados, ¿vale? Entonces, en el primer apartado nos pedía el vector posición del chorro de agua en el instante t igual a 0,6 segundos. Entonces, esta era la teoría. Los datos que nos habían dado era la posición inicial en el eje X era 0, ¿vale? Si recordamos cómo habíamos hecho el dibujo, aquí la posición inicial del chorro es x igual a 0 y la altura inicial es 15 metros. Entonces, vamos otra vez a lo de antes y aquí tenemos la altura inicial. La velocidad nos habían dicho que eran 20 metros por segundo, alfa eran 40 grados y la aceleración son 9,8, ¿vale? Aquí hemos puesto negativo y j porque la aceleración va en el eje y en negativo, ¿vale? Hacia abajo. Entonces, sustituyendo todos esos valores en nuestras fórmulas, ¿vale? Nos queda que la x es igual a 0, ¿vale? Porque la posición inicial en el eje x es 0, más v0x por t. Y la altura va a ser igual a 15, la altura inicial, más v0y por t, más un medio, menos 9,8 por t al cuadrado. Entonces, nos queda por saber cuánto vale v0x y cuánto vale v0y. Entonces, para eso tenemos que aplicar un poco de trigonometría. Entonces, nos fijamos en el dibujo y tenemos aquí nuestro vector velocidad inicial, ¿vale? Entonces, v0x es la proyección en el eje de las x's, siendo este el ángulo alfa. Entonces, ¿qué relación trigonométrica relaciona la hipotenusa y el cateto que está más cerca? Pues el coseno, ¿vale? Entonces v0x va a ser la velocidad inicial por coseno de alfa y v0y va a ser la velocidad inicial por el seno de alfa, ¿vale? Esto siempre se va a cumplir. Entonces, una vez sabemos eso,
Sustituimos los valores. La velocidad inicial eran 20 metros por segundo, alfa eran 40 y entonces conseguimos que la velocidad inicial en el eje de las X son 15,32 y en el eje de las Y es 12,86. ¿Vale? Eso lo sustituimos en nuestras ecuaciones, ¿vale? Si os fijáis, acabo de sustituir aquí v0x por el 15,32 que habíamos conseguido. Y el v0y eran 12,86, ¿vale? Ya tenemos aquí la posición en el eje X y la altura, ¿vale? Entonces nos han pedido en el instante t igual a 0,6 segundos. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir en esas expresiones el tiempo 0,6 segundos, ¿vale? Entonces, aquí hay un error, son 0,6 segundos, ¿vale? Lo que nos pedía, entonces sustituimos y nos da que en el instante de 0,6 segundos está a 9,19 metros en el eje X y a 20,95 metros de altura, ¿vale? Entonces, una vez hemos conseguido eso, recuerdo, esta era la expresión del vector posición. Hemos conseguido la X, 9,19. Hemos conseguido la Y, 20,95. Pero nos han pedido el vector. Entonces, ¿el vector qué es? Ese X que hemos conseguido, 9,19 en la dirección Y, más 20,95 en la dirección J. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Pues vamos a verlo gráficamente. Gráficamente significa que en el instante t igual a 0,6 segundos, el proyectil se encuentra aquí. ¿A cuánto? A 9,19i, o sea, me muevo 9,19i, ¿vale? 9,19 en el eje X y luego tengo que subir 20,95. Y veis, este es el vector posición que nos dice dónde está el objeto en cada momento. Si nos hubieran preguntado en otro instante, lo único que teníamos que hacer es haber sustituido en vez de 0,6 segundos, pues sustituir el instante que nos interesa, ¿vale? Entonces aquí hemos sustituido 0,6 segundos, pero podríamos haber sustituido 0,8, un segundo, y esto nos va a dar, estas ecuaciones nos dan en todo momento dónde va a estar nuestro objeto que se mueve, ¿vale? Qué posición va a tener la X y qué posición va a tener la Y. Y una vez lo hemos conseguido, podemos escribir el vector poniendo la posición en la X Y más la posición en la Y en la altura J. ¿Vale? Esto es un poco la idea del vector posición, no es más, ¿vale? No es más, igual parece muy difícil, pero no es otra cosa que una vez hemos conseguido estos valores, los metemos aquí, ponemos y más la altura j, ¿vale? Y tendríamos el vector posición. Vale. En el siguiente apartado nos piden la distancia, ¿vale? Va a caer, ese proyectil va a caer, ¿no? Por ejemplo, lo tiramos desde aquí, va a hacer un movimiento así, y nos piden esta distancia, ¿vale? Esa distancia desde la base de la casa, ¿vale? La base es esta, pues esa distancia X a la que va a caer, ¿vale? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, eso nos presenta una condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Que la altura va a ser 0, ¿vale? Cuando cae, la altura es 0. Entonces, a partir de esa condición tenemos nuestra posición X y nuestra posición Y. Entonces, Y tiene que ser igual a 0. Entonces, igualamos a 0. Y nos queda aquí una ecuación de segundo grado para la T, ¿vale? Entonces, esta ecuación de segundo grado la resolvemos y nos da dos valores. Obviamente nos quedamos con el valor positivo, ¿vale? Entonces, sabemos que ese proyectil, ese chorro de agua, va a caer y cuando llegue a esa altura igual a 0 metros, han pasado 3,5 segundos. Entonces, una vez hemos sacado el tiempo, lo sustituimos en la X y hallamos a qué distancia, ¿vale? En el eje X va a estar. Pues exactamente a 53,6 metros, ¿vale? Eso también lo podemos ver gráficamente, ¿vale? Vamos a verlo gráficamente. Sería esto el dibujo, ¿vale? Cae y la altura es 0 metros, ¿vale? Y la distancia desde la horizontal son alrededor de 53 metros. Y eso ha ocurrido en el instante 3,5 segundos. Entonces, otra vez, si nos piden solo la distancia,
podemos contestar 53,56 metros y ya. Pero si nos piden el vector posición en ese instante, ¿vale? En el que cae al suelo, tendríamos que poner la X, ¿vale? Que son 53,6 en la dirección de las I's, y luego la Y hemos dicho que era 0, porque la altura es 0. Entonces, ese vector, como veis, es un vector horizontal, en este caso, no tiene componente en las I's, solo nos tenemos que mover 53,6 pasos en el eje X y ninguno en el eje Y, ¿vale? Vale, esto sería el apartado 2. En el apartado 3 nos piden la velocidad a la que el agua llegará al suelo. Pues en este caso, en vez de trabajar con las posiciones, tenemos que trabajar con las velocidades. Entonces, estas eran las expresiones de la velocidad. En el eje X la velocidad era constante y iba a ser igual a la proyección esa del eje X. Y en el eje Y iba variando según la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sustituimos los valores que sabemos. Y ahora, en el apartado anterior habíamos sacado que el proyectil llegaba al suelo en el instante t igual a 3,5 segundos. Entonces eso lo sustituimos en estas expresiones. Y nos da que la velocidad en el eje X va a ser 15,32 metros por segundo. Y la que teníamos, ¿vale? Porque siempre es la misma. Como veis, esta expresión no depende del tiempo. Aquí no haría falta poner que depende del tiempo porque siempre es la misma, ¿vale? Siempre es constante en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad. No hay aceleración. Y en la velocidad en el eje Y, en el instante t igual a 3,5 segundos, pues donde estaba la t, ¿vale? Aquí sustituimos 3,5 segundos y nos da menos 21,44 metros. Si queremos poner el vector, ¿vale? Porque nos han pedido el vector velocidad, entonces ponemos lo que hemos conseguido aquí en la X por Y, lo que hemos conseguido en la Y por J metros por segundo, ¿vale? Esto, si lo vemos gráficamente, fijaros que nos ha dado aquí un signo negativo. ¿Eso qué significa? Ese signo negativo. Pues si vamos aquí al dibujo, veis que en el instante t igual, justo cuando choca en el suelo, tenemos un vector v0x, ¿vale? Que es el mismo, porque todo el rato la velocidad en el eje X es la misma, y aquí estaría el menos 21, ¿vale? Hacia abajo, por eso es negativo, ¿vale? Porque la proyección en el eje Y es negativa, ¿vale? Y metros por segundo, acordaos siempre de las unidades, ¿vale? El siguiente apartado nos decía la aceleración con la que el agua llegará al suelo. Entonces, en este caso es muchísimo más fácil. La aceleración en el eje X es 0 siempre. Y la aceleración en el eje Y es la aceleración de la gravedad, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la aceleración cuando llega al suelo? Pues en el eje X vale 0, más en el eje Y siempre es menos 9,8, ¿vale? Y eso J, ¿vale? Porque es negativa, porque va hacia abajo la aceleración, ¿sí? Esta aceleración, como veis, en las expresiones de la aceleración en que hemos puesto que depende del tiempo, no depende del tiempo. ¿Por qué? Porque la aceleración en el eje X siempre es 0 y en el eje Y siempre es la aceleración de la gravedad. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración siempre es la misma. Entonces, este vector aceleración lo vamos a tener en todos los instantes, ¿vale? Siempre lo tenemos. Y ya para acabar, en el último apartado, nos piden la altura máxima. Entonces, en este caso, al pedirnos la altura máxima, tenemos que pensar cuál es la condición. ¿Cuál es la condición de la altura máxima? Pues que la velocidad en el eje Y se vuelve nula, ¿vale? Es 0 metros por segundo. Entonces, sabiendo esa condición, esta era nuestra expresión de la velocidad, ¿vale? La inicial, 12,86 menos la aceleración 9,8 por t, lo igualamos a 0 y sacamos que es 1,31 segundos. Entonces, en el instante t igual a 1,31 segundos, la velocidad en el eje Y se anula. Eso significa que alcanza su altura máxima. ¿Cuál es su altura máxima? Pues para saber la altura, sustituimos en la expresión de la altura y sustituimos este tiempo, 1,31 segundos, y obtenemos que la altura máxima son 23,44 metros, ¿vale?
Si nos fijamos ahora en el dibujo, sería este, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la altura máxima, que es 23,42 metros. Y ocurre en el 1,31 segundos. Si nos hubieran pedido a qué x, pues tendríamos que sustituir en x es igual a x más 0 más v0x por t. Aquí x0 es 0, v0x es la misma de siempre y sustituimos el tiempo 1,31 segundos y sacaríamos estos 20,08 metros, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Y por último, vamos a ver un poco eso que hemos comentado, ¿no? Entonces vamos a lanzar el chorro de agua, o en este caso el objeto, y vemos cómo, si os vais fijando en el v0i, ¿vale? Que es la componente de la velocidad en el eje de la y, va variando, ¿vale? Entonces vamos a verlo otra vez. Vais a ver cómo comienza y poco a poco va siendo menor, ¿vale? Por ese efecto de la gravedad, y cuando alcanza la altura máxima, ese v0i vale 0, ¿vale? Como habíamos dicho. Vamos a verlo otra vez. ¿Vale? v0i vale 0. Y si os fijáis en la componente de la x, siempre es la misma, ¿vale? La componente esa de la velocidad de la x siempre es la misma porque en el eje x hemos dicho que no teníamos aceleración, ¿vale? Y ahora, si nos fijamos en vez de en el vector velocidad, en la aceleración, ¿vale? Si nos fijamos en la aceleración siempre es en el eje y, ¿vale? Hemos dicho que en el eje X era un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la aceleración era nula. Y es en el eje Y negativo, porque es la aceleración de la gravedad, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que haya quedado un poco más claro todas las ideas.